Muy buenos días. Los saludo con mucho cariño desde acá, confiando que se encuentren bien y que hayan tenido un buen fin de semana, que estén teniendo, porque el fin de semana no acaba. Gracias por estar con nosotros en el Ministerio Nuevo Comienzo, por estar en sus hogares, dándonos parte de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Juntos vamos a alabarlo y exaltarlo mientras el Señor nos habla a través de su palabra. La palabra del Señor, de hecho, lo dice: cántenle a Dios, oh reinos de la tierra, cántenle salmos al Señor. Y eso es precisamente lo que hacemos, le cantamos al Señor de nuestro corazón. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por estar aquí presente con nosotros, llevando este mensaje, y con toda persona escuchándolo en sus casas, donde quiera que se encuentren. Tú estás ahí como estás aquí también. Dirígenos y lleva este mensaje de la mejor manera posible que salga de nuestros labios, para que tu palabra redarguya, convenza, edifique y transforme vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues bien, el título del mensaje en esta mañana es: asegúrese de tener la fuente correcta, y el pasaje bíblico que vamos a estar viendo se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 12 al 21. Mis amados, he escogido este tema porque me invade una preocupación por lo que está sucediendo, al menos en el país donde vivo, no sé en el suyo, pero aquí está habiendo un movimiento que trata de desarmar, de deconstruir el mensaje de la palabra de Dios y releerlo para que signifique lo que ciertas personas quieren que signifique, y eso es incorrecto. La palabra de Dios es infalible, desprovista de todo error, y quiere decir lo que ella quiere decir, y no puede venir nadie a deconstruir o a desarmar lo que ha Dios hecho con ella. Así que de eso se trata, y espero que en los próximos minutos poder hacerme entender el punto que quiero hacer. En nuestra era tecnológica, un mundo de conocimiento está disponible con el solo ir al teclado de una computadora. Podemos acceder a más información que cualquier otra generación jamás pudo haberse imaginado. Pero a pesar de que ahora es mucho más fácil acceder al conocimiento, es mucho más difícil separar lo que es verdadero de lo que es falso. El apóstol Pedro, en una carta dirigida a los creyentes del primer siglo, los lleva al origen, a la raíz de toda la verdad. Y si usted se encuentra perplejo acerca de decisiones importantes que usted tiene que tomar en su vida, los principios que encontramos en este pasaje de Primera de Pedro, estoy seguro que lo moverán a usted en la dirección correcta. Algunas de las expresiones más escuchadas de labios de creyentes, escúcheme bien, de creyentes, no de gente que no conoce a Dios, sino de creyentes en Jesucristo. Algunas de las expresiones más escuchadas son: Dios me habló, el Señor me dijo esto. Y por lo general, las personas que usan estas palabras, que suenan muy espirituales, por cierto, no les gusta cuando usted les cuestiona los detalles de cómo exactamente fue que Dios les habló a ellos. Y usted se pregunta: ¿y por qué será que no les gusta que usted le haga esa pregunta? Porque cuando usted mira a la fuente de su revelación, generalmente carece de sustancia, de justificación y de fundamento teológico o bíblico. Cuando la gente sustituye la Biblia como su fuente fidedigna de la verdad, cambian esa verdad por un mundo de fantasía, por un mundo de ficción.
Si vivimos en el siglo XXI, llevamos 21 siglos de historia de la humanidad. Y no es nada nuevo, no es nuevo ahora que la gente busque maneras naturales y sobrenaturales de dirección y al mismo tiempo ignorar o tergiversar la palabra de Dios. De hecho, durante los últimos días de la existencia de los apóstoles y profetas bíblicos, la advertencia del apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Hechos 20, se hizo realidad. El apóstol les dijo: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Esto está ocurriendo. No sé en donde usted vive, pero aquí en este país donde nosotros vivimos es lo que les acabo de mencionar, con la deconstrucción o el desarmar la palabra de Dios para que diga lo que ciertas personas quieren que diga. Distorsionan, tergiversan, ignoran la palabra de Dios. El apóstol Pablo ya lo había dicho y se hizo realidad aún en los tiempos de él mismo. Pues bien, llegamos a segunda de Pedro capítulo 1 y en los primeros 11 versículos lo que vemos es una exhortación del apóstol a sus lectores a ser diligentes en desarrollar características específicas relacionadas a su fe, de tal manera que ellos estuviesen bien preparados, bien equipados para vivir vidas fructíferas y para la gloria de Dios. Pero desde el versículo 12 hasta el 21, el tema es diferente. Desde el versículo 12, el apóstol Pedro comienza a hablar de la verdad misma, lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Y simple y sencillamente dicho, la verdad es la revelación de Dios escrita. Es su palabra escrita, la palabra de Dios. Esa es la verdad. Las demás son meramente opiniones y todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero no todos tenemos derecho a nuestra propia verdad, porque fuera un caos en el mundo que hubiesen tantas verdades. Hay una sola verdad, millones y millones de opiniones, pero una sola verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios. Y en ella es que usted y yo, como creyentes en Jesucristo, debemos fundamentarnos y establecernos. No en supersticiones, no en cuentos chinos, no en fábulas, no en astrología, no en manipulación humana a través de horóscopos, sueños o a través de lo oculto. Usted se sorprenderá de saber la cantidad de dinero que la gente está dispuesta a pagar hoy en día a alguien que los conecte con el más allá para que ellos puedan tener contacto con familiares o seres queridos que han fallecido. Es asombrosamente ridículo y peligroso. En el fondo, yo creo que todos anhelamos por conocer la verdad. Mentes razonables e inteligentes quieren conocer la verdad. Yo no puedo pensar en alguien que sea inteligente y razonable que quiera vivir en la mentira. Yo creo que todos, de una u otra manera, anhelamos conocer la verdad acerca de nuestro futuro, la verdad acerca de cómo cuidar a una familia, cómo criar a los hijos, la verdad acerca de cómo manejar los desafíos de la vida y cosas así. Por eso es que la gente deseosa de conocer la verdad buscan medios, como dije, naturales o sobrenaturales de información. El hecho es que los encuentran y muchos de esos medios
son terriblemente convincentes y vienen de gente muy astuta que ha sido engañada y ahora engañan a otros. En los versículos de 2 de Pedro 1, del 12 al 15, el apóstol Pedro empieza a hablar acerca de esa verdad, ya lo dije. Luego, desde el versículo 16 en adelante, Pedro empieza a describir las cosas a las cuales él se está refiriendo y nos da incluso un pequeño testimonio personal de lo que está delante de él, y ya lo voy a decir que era. Y al hacer eso, entreteje pensamientos, los mezcla con lo que está diciendo, con pensamientos acerca de la verdad, acerca de la revelación de Dios, acerca de la palabra escrita de Dios. De nuevo, la pregunta para usted, mi amado hermano, porque no quiero que quede con dudas y diga, el pastor no habló claro, me dejó en las mismas. No quiero que usted quede así. La pregunta es, ¿qué es la verdad? De nuevo, la respuesta más sencilla es que la verdad es la revelación de Dios. Es el mensaje de Dios a la humanidad y se encuentra aquí, en este libro, que es la palabra de Dios, la Biblia. Hay muchas doctrinas ahí, pero hay tres que quiero mencionar que no es que pasan de moda, porque la palabra de Dios no es antigua ni contemporánea, es eterna, nunca pasa de moda, sino que son básicas para cada generación. Lo fue para la generación de la gente en los tiempos del apóstol Pedro y lo es para nosotros en el siglo XXI también. Estas tres doctrinas, ¿cuáles son? Revelación, inspiración e iluminación. Vamos a ver en pocas palabras qué quiere decir cada una de ellas. Revelación es Dios revelando. Revelando quiere decir descubriendo, como un velo que usted lo descorre y puede ver lo que está detrás del velo. Eso es exactamente lo que revelación significa. Dios descubriendo su verdad. ¿A quiénes? A nosotros, no a Él mismo, porque Él es de Él, Él la conoce. Descubriendo esa verdad a nosotros. Inspiración es el hombre recibiendo y escribiendo esa revelación divina tal y como Dios se la transmitió, tal y como Dios se la dio. Eso es inspiración. Y la última es iluminación. Eso es nuestro entendimiento y aplicación de esa verdad en los asuntos diarios de la vida suya y de la vida mía. Tan sencillo como eso. Eso es iluminación. Las dos primeras, revelación e inspiración, cesaron. Ya no existen. Ya no hay una revelación nueva de parte de Dios a nadie y no hay nadie que sea inspirado bíblicamente hablando, es decir, que hable de una forma ex cátedra, 100% infalible, sin error en absoluto. No hay tal cosa. Aunque la Iglesia Católica diga que el Papa habla de una manera inspirada y ex cátedra, no es cierto. Estas dos cesaron. La iluminación continúa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, entonces el Espíritu nos ayuda a entender. Y una vez que entendamos, usted aplica. Usted no puede aplicar algo en su vida que no entiende. ¿Y a qué lo aplica? Como dije, a los asuntos diarios, en el día a día de nuestra vida. Por lo tanto, su necesidad y la mía, nuestra necesidad como creyentes en Cristo, no es encontrar alguna fuente nueva que nos dé la revelación de Dios. Esa no es nuestra necesidad. Tampoco es encontrar a una persona que sea inspirada por Dios para que a través de esa persona podamos recibir y escribir el mensaje de Dios a nosotros. Tampoco es esa nuestra necesidad. Nuestra necesidad es tomar lo que ha sido dicho, lo que ha sido escrito, esto que está aquí, y aplicarlo regular, consistentemente y fielmente a la vida de cada uno de nosotros. Es decir, que vamos a dirigir nuestras vidas a la palabra de Dios. Vamos a dirigir nuestras vidas a las Escrituras. De ahí obtenemos la información que nosotros necesitamos, de ninguna otra fuente inspirada, solo de la palabra de Dios. Pedro
presiente que ya está en el final de sus días. Lo ve algo como inminente, como que en cualquier momento iba a morir. Y a la luz de esa realidad, ese es el testimonio personal que él menciona, que les dije que les iba a mencionar. Pedro presiente eso, está hablando de su muerte. Y a la luz de esa realidad, le preocupa que sus lectores estén confundidos con respecto a cuál es la verdad. Por lo tanto, él les escribe para que sepan que hay una verdad en la cual pueden siempre confiar. Pues bien, hay otra pregunta. Si yo dije que la verdad es la revelación de Dios, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué no es la verdad? ¿Qué no es la verdad? Bueno, dejemos que el apóstol Pedro nos lo diga en el versículo 16. Dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Eso no es la verdad. ¿Qué no es la verdad? Cuentos ingeniosos, fábulas. La palabra original es mutos, que es de donde nosotros obtenemos la palabra mito. La palabra de Dios, las escrituras, no son mitología griega. Eso es cuento, eso es ficción, eso es fantasía. Pedro está diciendo aquí, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Lo que Pedro está diciendo es que él fue un testigo ocular de primera instancia de la majestad de Cristo, de la majestad de Dios. Y luego dice, cuando él recibió, refiriéndose a Cristo, honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Fíjense usted, ¿qué está diciendo? Pedro está diciendo, yo fui un privilegiado de estar personalmente presente. Yo toqué a Dios, lo vi con estos ojos a Dios, oí la voz de Dios. ¿Sí ve? Eso dice Pedro. Y Pedro es un apóstol auténtico, bíblico, auténticamente bíblico. Y una de las marcas de un apóstol que es no autodenominado apóstol, porque hoy en día todo el mundo se llama apóstol, pero una de las marcas de un apóstol auténticamente bíblico era su habilidad para comunicar el mensaje de Dios sin error, sin falla. Y eso ya acabó. Nadie habla sin error. La palabra de Dios declara la verdad sin error, pero nosotros cometeremos errores en nuestras declaraciones. Yo no estoy exento de decir algo que ha sido erróneo en alguno de los mensajes. Trato de que eso no suceda. Y si alguna vez sucede, no es porque deliberadamente quise decirlo, sino porque inconscientemente lo dije. A veces, por eso es que yo uso esto, porque si no me salgo y puedo caer en error. Pero todos estamos susceptibles a decir algo que no necesariamente fue la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos inspirados, no somos apóstoles en el sentido auténtico bíblico como lo fue el apóstol Pedro. Ellos hablaban sin error, declaraban la palabra de Dios sin error. Nosotros no. Así que le hago la misma exhortación que el apóstol Pedro. No pierda el tiempo en cuentos y en charlatanerías. Recurra a la palabra de Dios. Aquí la tenemos escrita en diferentes versiones, en muchísimos idiomas. Usted sabe otro idioma, puede leerla en cualquier otro idioma. Está escrita. ¿Para qué está escrita? Para que sea leída, estudiada, meditada, considerada, aplicada y usted pueda volver a ella una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque aquí en esta palabra hay esperanza, hay consuelo y hay dirección para el creyente en cualquier momento del día y en cualquier momento de la noche. Bendita sea la palabra del Señor. En los versículos 19, 20 y 21
en mi punto de vista, constituyen el segundo pasaje más importante en todas las escrituras con respecto al tema de la inspiración de la palabra de Dios. El primero se encuentra en Timoteo, pero este es el segundo más importante que habla acerca de la inspiración de la palabra de Dios. Y ahí lo dice, tenemos la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? La palabra escritural, esto. La palabra bíblica, ya la tenemos, aquí está, no necesitamos otra cosa, la tenemos ahí. Y dice que la palabra profética es una palabra firme, es una palabra con autoridad. Por lo tanto, hacemos bien en estar atentos a ella. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si es una palabra que tiene poder, es una palabra inspirada, 100% sin error, es una palabra que tiene autoridad, hacemos bien en estar atentos, en ponerle atención. Y luego da una analogía, utiliza una ilustración y dice que hacemos bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra oscuro significa turbio, tenebroso. Y si hay algo que caracteriza a los tiempos en que vivimos hoy, es precisamente la oscuridad, lo turbio, lo que no está claro. A la gente le encanta eso hoy en día. Mucho de lo que usted lee, mucho de lo que usted escucha, de lo que usted ve hoy en día, es turbio, es incorrecto, es falso. Hasta en las universidades se enseñan cosas que no son ciertas. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque los mismos que enseñan en esos lugares viven en aguas turbias, oscuras y desconocen las verdades espirituales de la palabra de Dios. Pues bien, el versículo 19 continúa y dice, hasta que aclara el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón, en clara referencia a la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. En el siguiente, en el 20, ya voy acabando, es hasta el 21 nomás, dice, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, fíjense usted esa expresión, antes que nada implica una alta prioridad, es decir, por encima de todo, ¿verdad? Dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ninguna es de interpretación privada. ¿Qué querrá decir esto? ¿Se refiere a que nosotros no podemos leer la palabra en privado? ¿A que usted no puede tomar la Biblia, la cual usted tiene en su casa, y levantarse temprano, abrirla y leer en privado? ¿Eso es lo que quiere decir? De ninguna manera. Entonces, ¿para qué es la iluminación? La iluminación es precisamente para eso, que todos leamos la palabra y seamos iluminados para poder entenderla y aplicarla y enseñarla a otros. Yo no creo que quiere decir eso. Más bien, lo que creo es que se refiere a la Escritura misma. Eso es lo que Pedro está diciendo. Ningún pasaje, dice Pedro, en esto de interpretación privada, ningún pasaje de la Biblia puede ser interpretado aisladamente, divorciadamente del resto de las Escrituras. Todos los pasajes de la Biblia se relacionan entre sí. Eso se llama correlación. Comparamos segunda de Pedro con primera de Pedro. Y cuando algo no está claro, ni viendo a primera de Pedro, vamos a otro libro que hable acerca de lo mismo. Pero las Escrituras se interpretan con las Escrituras. Nunca haga como hacen las sectas y los cultos hoy en día, que toman una mitad de un versículo, lo sacan fuera de contexto y luego declaran una verdad que ellos se han inventado. De ninguna manera. Esa no es la manera de interpretar las Escrituras. Eso es una manera privada de interpretar las Escrituras. Pero el apóstol Pedro está diciendo que esa no fue la intención de Dios. La intención de Dios es que nosotros cojamos un pasaje, lo relacionemos con otro pasaje, con otro pasaje, con otro pasaje, juntemos eso y tengamos la revelación de la palabra de Dios de una manera clara, contundente, directa y fidedigna. Tengo que admitirlo, que hacer eso no es fácil. Usted necesita manejar bien su Biblia y necesita mucha ayuda de otras herramientas, pero para eso estamos nosotros, los que estudiamos la palabra, para llevarle el mensaje, porque nosotros hemos hecho ya ese trabajo por usted. Ahora, la pregunta que mucha gente hace es,
¿Cómo puedo saber que aquello que fue escrito hace miles de años es fidedigno y confiable? Y yo le digo, bueno, Dios la reveló. Y usted me dice, sí, yo creo que Dios la reveló, pero ¿qué tal si al Dios dar esa verdad a hombres, a humanos, cómo yo sé que esos humanos no manipularon la palabra de Dios? Y eso es una excelente pregunta. Pero Pedro la contesta aquí en el versículo 21. Dice que jamás fue traída la profecía, es decir, las escrituras, la palabra de Dios, por iniciativa humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo impulsados, esa es la palabra, inspirados. ¿Sí ve? Los hombres hablaron de parte de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, en nuestro idioma, porque tal vez usted dice, no entiendo eso, en nuestro idioma lo que Pedro está diciendo es que la palabra de Dios jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por ninguna iniciativa humana. No es que a mí se me ocurrió algo y de pronto caí en éxtasis y se me ocurrió algo. Eso es iniciativa humana. Así no fue revelada, así no fue traída la palabra de Dios, sino como que hombres impulsados e inspirados por el Espíritu Santo de Dios hablaron de parte de Dios. El Espíritu los impulsó. Es como un velero. El velero está en la mar. En la mar hay olas y hay vientos. El velero no tiene motor, así que usted no cuenta con motor. Y digamos que a ese velero se le rompen las velas. ¿Qué sucede? El velero va a estar a merced exclusiva de las olas y de los vientos para llegar a su destino, ¿verdad? No va a tener el velero más que depender de esa fuerza, de ese viento para que lo lleve a su lugar de destino. No va a ser por ningún poder del bote en sí mismo, porque ni sus velas trabajan. Ahora, es decir, que el velero se va a dejar llevar. Y eso es precisamente la idea. Claro que en este caso del versículo 21 no se trata de estar a la merced de olas o de vientos, sino estar bajo el control dominante del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios reveló su palabra, hombres tomaron pluma en mano y bajo el control dominante del Espíritu de Dios, sin imponer su voluntad humana, escribieron la palabra de Dios de tal manera como Dios se la dio. Y Dios los utilizó a ellos con sus propios estilos, con sus propios personalidades, con sus propios vocabularios. El Espíritu pulió la manera de ellos de expresarse, y así fue como estos hombres escribieron los manuscritos originales. Pero no es que estaban tomando un dictado de Dios y Dios le dijo, oye, Pedro, escribe esto. No, eso no es inspiración, eso es dictado, y eso no ocurrió. Dios los inspiró, los impulsó a escribir, y tampoco estaban en un estado de éxtasis. No, estaban bajo el control de Dios, del Espíritu de Dios, y lo que escribieron vino de Dios. Hay una gran diferencia en los estilos de todos los autores de los diferentes libros de la Biblia. Ningún autor es igual al otro en su estilo, y ahí comprobamos que Dios los utilizó con sus personalidades, con su vocabulario y con sus inclinaciones también. Todos igualmente inspirados, pero cada cual con su propio estilo. No nos sorprende entonces que lo que escribieron está lleno de inspiración y está lleno de autoridad. Y no me sorprende que el enemigo espiritual nuestro quiera desanimarnos a que nosotros leamos la palabra de Dios, y en su lugar quiere que nosotros leamos las estrellas, los horóscopos, o vayamos a consultar a adivinos, a magos, a brujos, o a una bola de cristal y tonterías como esa. Pues bien, mi hermano, un par de lecciones. Primero, cuando vamos a la palabra de Dios, estamos consultando a la fuente más confiable de la verdad.
La palabra de Dios es la fuente más confiable de la verdad. No hay nada mejor que esto, no hay nada más claro que esto y no hay nada más verdadero que esto, que las Escrituras. Eso es lo que quiero decir con ese punto. Número 2, cuando hacemos que otras fuentes sean iguales que las Escrituras, inmediatamente caemos en el error. La verdad de Dios, mis amados, es la que nos hace prosperar y afirmarnos. La verdad de Dios jamás nos va a hacer que nosotros tambaleemos. Así que tenga mucho cuidado. Ese es mi consejo que les dejo a ustedes en este día. Tenga mucho cuidado de la fuente de la cual usted está obteniendo su verdad. De YouTube, de TikTok, de Twitter o X, como se llama ahora, de Facebook, de tantos videos locos que usted ve en el internet. Tenga cuidado de cuál es la fuente de su verdad. La Biblia nos presenta la verdad acerca de Cristo, la máxima revelación de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro para orar. Padre, solo tu palabra es perfecta, pura, correcta y confiable. Tu palabra es la luz que guía mis pasos y me lleva a Jesús, la luz del mundo. Las palabras de Jesús son un fundamento sólido en el cual yo edifico mi vida, mi esperanza y mi futuro. Guíame con tu consejo, Señor, y susténtame con tu poder. Padre, te amamos y estamos en comunión contigo a través de Jesucristo, nuestro Señor. A Él sea la gloria, el honor y la alabanza. Clava este mensaje en nuestros corazones y que meditemos en Él a lo largo de esta semana. Corrígenos si estamos utilizando fuentes que no son la fuente tuya de las Escrituras, de tu verdad, de la palabra. Queremos, mi Dios, ser fundamentados en ello. Danos entendimiento, una mente clara, para poder aplicarla correctamente a nuestras vidas. Queremos honrarte obedeciendo tu palabra. Queremos queremos no desviarnos en nada de ti, Señor. Por lo tanto, necesitamos entender y aplicar correctamente tu verdad. En esta semana, Señor, dirígenos, danos entendimiento de ello. Y toda decisión que tengamos que tomar, toda decisión que esté pendiente en nuestras vidas, pon en nosotros, Señor, estos principios, tráelos a nuestra mente para que nos ayuden a arribar a la mejor decisión. Protégenos del enemigo, guárdanos de todo mal, cuida de nuestra familia, desde el más pequeño hasta el mayor, lo ponemos en tus manos. Danos salud, presérvanos la salud, presérvanos la vida, presérvanos la fe. Te alabamos, te bendecimos y honramos tu nombre. Te amamos, Señor Jesús, y en ese nombre precioso tuyo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Le invito a que continúe compartiendo el enlace. Usted no sabe a quién le estará haciendo un gran favor en el día de hoy. También los invito el próximo domingo, si el Señor nos permite y por la gracia de Él, podemos estar de nuevo con ustedes. Hasta entonces, mi esposa y yo los saludamos y les deseamos que el Señor les bendiga.